Resumen muy sucinto de lo que he hecho en esta vida. Tratado de no estar muy aburrido saliendo por ahí, sino un poco estudiando, leyendo libros, pero me he divertido y he podido avanzar y trabajar y estudiar bastantes cosas, y un poco de eso que quiero presentarles a ustedes. En el mes de marzo, aproximadamente, tuvimos una pequeña capacitación interna muy previa a esta, muy simple, muy sencilla, en la que me pidió su presidente que les ayude. Lo hice en castellano y en inglés porque me pedía un poco la necesidad de que entren al tema corporativo. Esa presentación la he mejorado, he cambiado un poco los colores porque al final el diseño de Google Docs, que es el formato que usamos en el estudio, me lo impedía y lo adapté a este formato. Y esta es la presentación que voy a comenzar. Antes que nada, ¿está bien? Antes que nada quería saber si dónde esta columna está descartada, si entienden bien qué significan estas palabras, estos acrónimos. ¿Alguien tiene alguna idea de qué significan? Forex. Bueno, no. EB, BAN, EBITDA, AAA, TIR, CFO, BOD, ADR, ROE, ROA, GOP, IPO, ONADEI, NICE, NASDAQ, DAX, DJI, OTC, Forex, IGBL, OPA y CIO. Estos son acrónimos sumamente utilizados en derecho corporativo. Si ustedes quieren aprender derecho corporativo, estos lo tienen que saber de memoria. Lo tienen que saber así. Que el otro día bajó el Nasdaq 10%, que es el Nasdaq, la bolsa electrónica de Estados Unidos. Que el otro día mi ROE estuvo muy bajo y el año pasado respecto a este año. Este ROE, el rendimiento respecto al Nasdaq. Y así, cada sigla tiene un concepto, cada sigla tiene un significado. Y esos significados forman parte integrante del derecho corporativo. Lo que les voy a decir en esta posición tal vez le choque a algunos mucho, pero yo soy de la posición que el derecho corporativo no es un derecho de sociedades de las corporaciones. Es más que eso. Y eso es un poco lo que les voy a explicar ahora. ¿No tienes un... ¿Qué prefieres estar ahí? Bueno, eso es el sumario de los capítulos. Son 4 capítulos que he previsto para esta exposición. El primero es ¿qué es lo corporativo? Ahí tienen las partes que significa el corporativo, la diferencia anglosajona es muy importante que tengan en cuenta eso, que es básicamente lo que yo les digo. Todos esos acrónimos, el 99% de esos acrónimos tienen una respuesta en inglés. Entonces, en la encuesta no les hacen la pregunta si sabía en inglés o cuál es su nivel de inglés, pero si quieren saber derecho corporativo, tienen que saber inglés. Entonces, y por lo menos inglés tienen que leer todo. Eso es un poco lo mismo que la presentación. Hay 2 enfoques o más interpretativos. Va a cambiar. Perdón. Genial, gracias. Muchas gracias. Bueno, la diferencia anglosajona, los enfoques interpretativos que les decía, hay 2 enfoques muy esenciales. Hay elementos básicos de la corporación, lo corporativo y otros elementos básicos. Luego, ¿qué es el derecho corporativo? ¿Cómo influye la economía sobre el derecho corporativo? Eso no podría faltar. La función de lo corporativo, eso es lo que le voy a decir un poco como hago en la televisión. Las ramas del derecho corporativo, las alternativas, en fin, hay un montón de temas que he desarrollado un poco más de la exposición anterior que quiero que poco aprendan y me gustaría compartir con ustedes. Y finalmente el último capítulo es el derecho corporativo en Perú. Hay muchas cosas que están pasando en torno al derecho corporativo y lo más radical aún que voy a observar en la carrera de derecho corporativo, que un poco les voy a explicar después de cuál es el gran desarrollo.
si no comprendemos cuál es el objeto de estudio del derecho, el derecho de algo, el derecho de aquello, no podemos entender y el momento que leamos a tal o cual autor, pues nos desviaremos hacia donde ellos creen que es el derecho X. Por lo tanto, debemos conocer bien el adjetivo o el sufijo, como quieran llamarle, de lo que estamos estudiando. En este caso hablamos de los cuerpos, las corporaciones, lo corporativo. Para resumir esto de acá, lo pueden leer, lo tengo en físico y se lo mandé a su paciente, lo pueden tener. Todo comenzó con una corporación cuando hablaban de grupos o gremios de mercantilistas, de vendedores mercantiles en la antigua Roma, Italia. Más o menos por ahí, entre una de las vertientes, nació el concepto de corporación. No nació como un concepto de un cuerpo estrictamente único, ni una cosa distinta, sino un conjunto de cosas, un conjunto de miembros que forman parte de un cuerpo, de un todo. Esa fue una de las primeras definiciones, desde una visión histórica. Hay otros enfoques, por ejemplo, de la Enciclopedia Lingüística Británica, que es el inglés, y definitivamente no quería traducirlo, pero básicamente es una asociación, hay varias versiones, entre estas una laboral o no, es una asociación entre empleadores y empleados de una industria básica o miembros de una profesión en particular organizados con una representación política en un estado corporativo. Entonces, las definiciones van variando. Esto es solamente una enciclopedia que trata de ser lo más objetivo posible. ¿Se imaginan la cantidad de definiciones que pueden salir de un jurista o de dos juristas o de una corriente de juristas? Yo, en mi opinión, eso debemos tratar de controlarlo, debemos revisar lo básico en el extremo de tratar de entender la etimología de las palabras y a partir de ahí regresar y volver a definir los conceptos que estudia el derecho. Por favor. Un poco más de lo corporativo. Acá hay una palabra muy interesante que dice incorporated. ¿Qué significa incorporated? Significa en cristiano, en castellano, que significa constituir. La palabra sale del esquema constitucional, tiene que ver con constitucional, pero quiere decir eso, que se forma un cuerpo. El prefijo in significa hacia algo, ¿no? que se genera hacia algo. Es incorporado, que se ha generado un cuerpo. ¿No? Es decir, y lo corporativo, porque es derecho corporativo, derecho de las corporaciones, derecho de los cuerpos, en sentido comercial, lo llaman y lo consideran marca. La gramática les ha recordado un poco el tema lingüístico, pero es muy importante. En serio es muy importante. Que eso no lo olviden porque la pérdida de estas bases fundamentales en la lengua les puede decir asumir cosas como que el derecho financiero solamente es público o como que el derecho económico solamente es el derecho administrativo económico. Cosas tan absurdas como eso. Sí. Como decía, hay enfoque de la doctrina jurídica, un enfoque de la doctrina económica totalmente distintos. Los juristas dicen derecho corporativo, unos dicen derecho corporativo, derecho de sociedades, derecho mercantil, y otros dicen, pero vos sorpresa también que es relacionado con las corporaciones. La doctrina económica, una palabrita muy curiosa que se llama economía corporativa, habla de tema empresarial, los negocios, lo corporativo, las corporaciones, los mundos de las empresas internacionales, multinacionales. Son doctrinas que se han ido alejando mucho. Entonces, yo pensé que tal vez sería bueno también una definición muy práctica de una página web que tiene un directorio legal de empresas, que por curiosidad estamos ahí también, que habla de qué cosa es una corporación desde el punto de vista anglosajón. Esto es desde el punto de vista anglosajón. Entonces, es muy bien, ¿qué es? Una corporación crea una persona artificial, una entidad, ¿no? que tiene todo lo necesario para ser demandada o demandar. Mira el enfoque procesalista que tienen los americanos, ¿no? O entrar en contratos quiere decir suscribir contratos o performar o realizar otras obligaciones de ser necesario para mantener el negocio separado de los accionistas. Estos contratos son los accionistas. Son definiciones muy empresariales.
enfoque que lamentablemente, bueno, para los que sean muy humanistas y todo esto, es el enfoque que está primando. Y un profesor de Canarias que me decía que en realidad no estamos hablando de derecho internacional, no estamos hablando de internacional anglosajón ni nada por el estilo. Ya estamos hablando de un derecho global, un derecho en que lo que es romano-germánico y lo que es anglosajón se juntan y se fusionan en una mezcla, un híbrido que ya va a tener unos resultados en unos casos inesperados. Un poco más que son lo corporativo. Esta definición me parece muy completa y trata muchos temas que más adelante voy a exponer. Lo relaciona con el tema de las taxas, los impuestos. Y acá también usa para la estructuración de impuestos. Hay un tema tributario de la tributación muy fuerte que para aquellos que les guste lo tributario que no sirve mucho. Y bueno, sigue la discusión, pero eso lo pueden leer después, lo tienen en material digital. Sí, por favor. Esto no. La influencia anglosajona, para no dar mucho detalle. ¿Ustedes saben lo que es una Limited Liability Company? Es casi como una sociedad de responsabilidad limitada, exactamente. Pero lo curioso es que no, los americanos, los anglosajones no hablan de society, no dicen sociedad, dicen, a pesar de que estamos hablando que son dos socios, ¿no? Ellos hablan de compañía, ellos hablan de empresa, hablan de firma, hablan de business, de negocio, pero no hablan de sociedad. En este caso, una de las formas societarias, que sería nuestra terminología romano-germánica, es que sería una compañía, es la palabra traducción literal. Entonces, ellos hablan de compañía, de derecho de las compañías, y luego hablan de lo que ya les comenté unos párrafos atrás, unos episodios atrás, la corporación y el derecho corporativo, el derecho asociado a las corporaciones y la incorporation, que es en realidad la constitución de ese cuerpo, de esa nueva persona. Todo está, como pueden ver, en una línea, todos los actos básicos que ellos prevén. Como les comenté, todo también nace a su vez de un poco de Grecia y la antigua Roma, pero los anglosajones le han dado un cambio radical, un cambio muy fuerte y una extensión, tanto así que hay autores de diversos programas de conocimiento, sociología, economía, que hablan de la invasión cultural y empresarial de la norteamericana y que en parte se podrá hablar después, es en parte cierto. Luego, hay algo muy curioso que no lo dije en la presentación anterior, y es que hay dos cortes muy interesantes, particularmente la Corte de Delaware, que es un estado de Estados Unidos, que se le llama en el común de los abogados corporativistas de Estados Unidos, corporativos, como quieran llamarles, en las cortes corporativas. ¿Qué quiere decir eso? Delaware, como pueden ver acá, tiene su propio código, y el código no es un código civil o penal, sino es un código nacional o código, mejor dicho, estatal de todo el estado de Delaware, en que regula diversos aspectos públicos, privados, etc. Y uno de ellos, el título 8, es el referido a las corporaciones, sobre cómo se constituyen, cómo nacen, qué hacen. Entonces, básicamente es un subcódigo de corporaciones. Prácticamente lo mismo ocurre en la Corte de Washington DC. Y bueno, eso es un tema muy importante si se quieren ver cómo se ha desarrollado el tema estrictamente corporativo en un tema desde un enfoque exegético de la ley misma. Este último punto es muy particular. Yo conversaba con otros especialistas del tema y me hablan ¿no? de capitalismo, socialismo, ¿no? ya de sistemas económicos. Estamos hablando ya de conceptos muy sociales o internacionales. El tema del capitalismo y el hecho corporativo, uno puede asociarlos o disociarlos, depende del enfoque interpretativo que le den. Hay realmente una ideología corporativa. Al momento que ustedes quieren estudiar derecho corporativo, están hablando que tienen que sumirse necesariamente en esta ideología corporativa. Quiere decir que ahora ustedes, porque ya estudian derecho corporativo, ya son todos capitalistas. O al contrario, lo que quieren es darle un enfoque más, como dicen, social, un enfoque más humano al derecho corporativo. Cada uno tendrá su posición, cada uno tendrá su manera de ver las cosas. Porque finalmente, como depende de acá,
cada jurista que lean ustedes, cada jurista o cada persona va a tener su propio nivel. Y eso va a determinar cuán federal o estatal sean sus afirmaciones en temas de derecho. Por eso le decía que hay dos enfoques de derecho corporativo básicos, muy básicos, pero es lo que les quiero decir. El enfoque amplio, general, abstracto, de que una corporación es cualquier negocio, donde cualquier negocio, compañía, o empresa se le llama corporación. En Estados Unidos hay mucho conocimiento común, la opinión pública habla de corporaciones. Ahorita con el tema de las elecciones de Estados Unidos, con Mitt Romney, que está muy preocupado por el tema de los impuestos, ha desatado una ola de crítica a las corporaciones y a lo que pagan las corporaciones en impuestos. Una pausa, acá que lástima que no está aquí un joven economista, miembro de otra asociación que nos puede ayudar. Los americanos no dicen la palabra firma, en economía se usa mucho, tampoco dicen la palabra empresa, en economía se usa mucho, ni como le comentaba su compañera, no dicen la palabra sociedad. Entonces, si usted dice, ¿cómo están las firmas en Estados Unidos? Las firmas no vamos, porque después no pasa. Luego está el sentido estricto, que es algo más especial. ¿Qué sería el sentido estricto? Un conjunto de empresas, una corporación, un cuerpo constituido por varios miembros. Esta sería un poco la definición más histórica, la que les decía que era el conjunto de mercaderes navales o lo que fuere, o agremiados, o empleados, operadores. Y estos se pueden constituir por diversos submiembros, que serían sucursales, filiales, subsidiarias u otras. Si me permiten, un segundo, justamente había hecho el dibujo antes, Ojalá, un poquito más fuerte. una explicación. Ahí no, pero ahí, porque esto quiere explicar. No, más arriba. Solo quería explicar esto acá, que era un dibujito muy simpático, pero aunque no lo crean, en tributación internacional, de especialidad, lo usan mucho. Se reirán los muñecos, pero la visión amplia de la corporación es cualquier persona, stockholder, que tiene su negocio, su empresa. Y el cuadrado significa que es una persona distinta a su miembro, el socio. Cuando hablamos en sentido estricto, cuando hablamos ya en sentido de que solamente puede ser algo concreto, estamos hablando de una corporación. En sentido amplio, una corporación sería solamente esto. En sentido estricto, una corporación sería esto. En sentido estricto, me refiero a la definición, no el número o el tamaño del objeto. Esta sería H. ¿Qué es H? La holding. Ustedes saben lo que es una holding. Por ejemplo, Credicor. Son empresas que se encargan de la referencia de acciones. Nada más. La F es una filial. Está encuadrado porque significa que es un ente distinto a su miembro, a su socio. La sucursal o subsidiaria, en el primer caso, está en un círculo. ¿Qué significa el círculo? Que forma parte integrante de la matriz. O sea que estos son uno. A diferencia de la sucursal, que son dos distintas, a pesar de que están relacionadas por una noción de propiedad, son distintas. En cambio, estas dos son una. Y luego están las partnerships. Les explicaré después qué son. La Limited Liability Partnership, que es el primo hermano de la Limited Liability Company. Y son usualmente en triángulo. ¿Qué quiere decir que son triángulos? Porque son transparentes. Luego les explicaré qué es el tema transparente. Pero ¿qué cosas? En términos muy sencillos, es distinto a esto y distinto a esto. La partnership, así como el trust, es casi como el fideicomiso, es el primo distorsionado, el primo lejano, la oveja negra de la familia de los fideicomisos. Ese es muy amplio, y quiere decir que es una entidad transparente, una entidad que no es ni esto ni esto, que hasta ahora en la OCDE están tratando de definir. Ahora sí, hasta abajo. Luego de esa explicación, ya entramos un poco a tallar cuáles son los elementos básicos del derecho de la corporación. Todavía no el derecho corporativo, sino de las corporaciones. Una visión siempre anglosajona, hasta que lo vean, que es la personalidad legal, la responsabilidad limitada,
la administración delegada por un directorio y la propiedad, el control y el derecho a la posesión de utilidades. Este tema de acá es muy importante porque es una de muchas peleas en lo que les guste el tema societario. Los que les guste el tema de derechos de sociedades les va a encantar esta, la administración delegada de propiedad. A los que les guste el tema económico, la parte financiera, les va a gustar mucho esto de acá. A la vez que un poco este tema del control. Porque los norteamericanos hablan el tema del control efectivo y el control potencial. Y eso es muy divertido, sinceramente. Y luego está el derecho a la protección de utilidades. Ustedes pueden tener el control, pero no deben tener derecho a la protección de utilidades. Las acciones transferibles, para ellos es un elemento básico. En otras legislaciones es hasta discutible, es una alternativa. Puede ser transferible o no transferible. Puede ser una sociedad cerrada, puede ser una sociedad abierta. Puede ser simplemente no transferible. La familia no quiere, etc. La responsabilidad ilimitada. En algunos casos puede ser totalmente ilimitada. En la zona, por ejemplo, en temas de corporación, mezclando lo que es tributario con corporativo, se le da la espalda a la responsabilidad ilimitada. No dice no, los administradores son responsables. No importa si se equivocó, no se equivocó, no importa si se hace, no interesa. Simplemente es responsable. Así. Otros temas que se relacionan con el derecho con lo corporativo, no todavía con el derecho corporativo, sino con la corporación corporativo, son los negocios y las corporaciones, los negocios corporativos, los negocios y las finanzas, y lo más divertido, los ejemplos que he traído aquí, que nuestro presidente puede explicar, las finanzas corporativas. Si le pueden dar una pequeña posesión al libro, darán cuenta que hay muchas fórmulas. Justo en la tapa plástica, en la misma carátula, verán que está lleno de fórmulas, acrónimos. Y en la otra, en la trasera, me parece que están las fórmulas. Si no fórmulas, matemáticas. En un libro de finanzas corporativas, que no era previsible, pero los que les gusten las finanzas corporativas tienen que entender que aparte de la economía, aparte de inglés, tienen que saber lo que le entraba a derecho cuando no le gustaban números. Siguiente. Ahora sí, el derecho corporativo. Y ahora a mí me encanta criticar las fundaciones o los fundamentos de las cosas. Entonces yo digo, la ley no lo malogra, pero sí lo enreda todo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un derecho a los negocios, business law. Estamos hablando de un company law, el derecho a las compañías. Estamos hablando de un corporation law, el derecho a las corporaciones. Y estamos hablando de un finance law. Todos esos cuatro, uno podría decir que es corporate law, derecho corporativo. Y como dirían, no, pero no, salen en los siguientes 2 días, lo vamos a explicar, entran a traer muchos derivaciones, muchos tipos de derecho que se relacionan y simplemente ya uno no puede decir que lo corporativo es específicamente esto, sino puede ser muchas cosas más. Sí. Estaba leyendo ese día de la exposición una definición mexicana aquí que hablaba de lo que es el derecho corporativo. Y es un poco lo que les digo. Al final ustedes pueden escoger tal autor o tal autor y de una muestra de 100 autores, 20 dirán algo, 30 dirán otra cosa, y otros 50 dirán otra cosa. Es casi como las elecciones. Él ha dicho esto. Él ha dicho que el derecho corporativo se consigue como un método de interpretación de las normas nacionales y extranjeras en la aplicación de la naturalidad que rigen las empresas en su contexto, incorporando la variable ambiental a partir de las posibilidades que permiten las ciencias jurídicas y los niveles de derecho, contando con una lectura de las normas institucionales preexistentes y aquellas creadas ex profeso en modo legal considerados estimados. Una definición muy rara. Nada que ver con el derecho de sociedades, nada que ver con el derecho cristiano, infantil, pero ahí está. Es una definición de muchos. Eso es lo que yo quiero decir. Este es un enfoque más macro, más de sistema jurídico. Hay otro autor que tendrá otro enfoque más empresarial, otro tendrá un enfoque financiero, etc. Así es. ¿Cómo influye la economía en el derecho corporativo? ¿No? How economics influences economics. Las firmas, ahora sí digo firmas porque en economía sí dicen mucho firmas, empresas, negocios, de
capitalización y el capital. Todos esos tres conceptos se relacionan mucho en economía en el tema privado, macro y económico. Son el corazón de la economía está compuesto por inversión, ya sea física, privada, obras, etc. La pregunta es, ¿esos tres componentes no hacen ya algo corporativo? ¿No forman parte del mundo corporativo? ¿No están ya explicando de cierta manera lo que significan estos acrónimos? Las firmas, las inversiones, el capital, cómo verificas que el capital es rentable, ¿no? Etc. Por eso hablábamos, y todavía no se ha desarrollado mucho este tema, poco en Italia, que es de la economía corporativa. Entonces, para variar, que me encanta hacer estas cosas un poco distintas, podemos hablar entonces de derecho y economía corporativa. Entonces, mejor hablamos de lo corporativo. Ya no tanto de abogado corporativo o abogado corporativista, si quieren, sino hablamos de un corporativo, de un profesional encargado de las corporaciones. La función de lo corporativo, y es un poco lo que les digo, lo que les estaba diciendo hace unos minutos: negocios, economía, finanzas y leyes se juntan, se fusionan. ¿Para qué? ¿Qué se importa? Son funciones de las ramas de conocimiento. La psicología social nació en la mezcla de la psicología y la sociología, o cualquier otra rama. Se mezclan la filosofía, como dice que es la madre de todas las ciencias, al final va dirigiendo directamente qué nueva ciencia se va a generar, qué nueva ciencia va a aparecer. Es la visión correcta de esta, la visión correcta de que son cosas separadas, de que pueden vivir independientemente unas de las otras. Pueden hablar de negocios sin saber leyes, pueden saber economía sin saber leyes, pueden hablar de finanzas sin saber leyes, o viceversa, ¿no? No, todos se relacionan entre ellos. Se necesitan, por eso uso un verbo un poco más de nicho, necesitan entre ellos. Por eso hablamos, y eso lo contaba en la presentación anterior, del fenómeno. Cuando hablamos ya de un fenómeno, hablamos de algo más grande. Ya no hablamos simplemente de una especialidad o simplemente de una pequeña rama de conocimiento, una característica especial de algo. No, ya estamos hablando de un fenómeno, de un monstruo de conocimiento, por decirlo así. Entonces, lo corporativo, y creo que eso es lo que debe quedar claro, lo corporativo no es solamente derecho a las empresas, a un nivel corporativo. No. Corporativo es la función de la ley y el significado que ustedes tienen. Contenido del derecho corporativo es un contenido propuesto, pero cada uno al final le puede dar su propia perspectiva. Como ya saben, ¿no? Derecho comercial, derecho de mercado, es la estrella del derecho del mercado y llamamos el derecho del mercado. Market law, hay derecho mercantil, trade law, que trade se relaciona un poco al comercio internacional, pero también vale para este caso. Derecho de los negocios, business law, derecho empresarial, corporate law, derecho societario, company law, derecho corporativo, corporate law, derecho de las corporaciones, corporation law, aunque no lo crean, eso es diferente. Y derecho de las finanzas corporativas, corporate finance. Son ramas, branches, como los árboles, o alternativas del derecho corporativo. Es una pregunta. Una vez más, acudo a esta definición práctica de lo que es el derecho corporativo. Lo curioso de acá es que se trata de formación y operaciones en corporaciones o de las corporaciones relacionadas con los temas comerciales, con el derecho comercial y el derecho de los contratos. Para que los civilistas puedan estar tranquilos. Sí hay civilidad, o sea, sí hay contratos corporativos. Que la visión romano-germánica le llama contratos mercantiles o contratos típicos mercantiles. Perfecto. Pero esencialmente, si llegas a un nivel corporativo, son contratos corporativos. Así es. Acá me faltó poner a Securities Act. A Securities Act es básicamente los títulos valores americanos. Para aquellos que piensan que el tema de títulos valores tampoco está influyendo en este tema corporativo, mentira, sí está. Los corporativistas les encanta eso también. Palabras como joint ventures, que les he explicado en otras capacitaciones, las licencias, arreglos de licencias, o sea, propiedad intelectual, las fusiones, las adquisiciones,
la función de las adquisiciones, mira, dice incontadas o incontables, incontables, otras transacciones centradas o relacionadas con las corporaciones. Otras áreas de la práctica incluyen la formación de negocios, para el que le guste el sistema administrativo municipal, derecho de títulos valores, derecho de capitales especulativos, acuerdos de negocios, formación de nuevos negocios y consultoría. Sí. Yo quise poner los temas básicos del derecho corporativo. Sé que ustedes han leído ya mucho y seguramente ya lo saben, pero trato de clasificar en tres niveles: básico, medio y avanzado. Pero los temas básicos que ustedes tienen que saber del derecho corporativo, girando hacia lo anglosajón, son estos: los artículos of incorporation, los bylaws, que son el estatuto social y todo lo relacionado con la constitución de las empresas. Los tipos de compañías que comenzaba al inicio: las LLC, que son las Limited Liability Companies; las LLP, que son las Limited Liability Partnerships. Las partnerships son lo que se tradujo incorrectamente como asociaciones de participación, que no se constituye realmente una persona jurídica, pero ahí están juntos haciendo un proyecto en particular. Luego las acciones comunes: equity es el patrimonio; los stocks, que son las acciones; el reporte anual. El reporte anual es como la memoria anual. Todas las empresas, sobre todo las que utilizan bolsas, de entender y de cubrir. Las liabilities, que son las responsabilidades de las obligaciones con terceros. La compliance. La compliance es una forma de revisar que se cumpla la ley, que se cumplan las diversas disposiciones para no tener problemas en el futuro. Y algo que está muy de moda últimamente, que es el gobierno corporativo. Cómo se controla a los directores o auditores, no controla, sino cómo se genera un ambiente adecuado para que los directores no tengan incentivos para hacer cosas malas, ni los auditores tengan incentivos para fiscalizar demasiado una empresa y estorbar el proceso de toma de decisiones o el proceso financiero. Así. Ya hay un nivel intermedio, un poquito más avanzado de la parte básica, que tiene muchos elementos comunes con lo que es societario privado. Y ahí vamos a un tema más complejo, que es el tema de los M&As, que son los Merger and Acquisitions, que son fusiones y adquisiciones, la disposición de activos, la insolvencia, los CEOs, CFO, que les puse por aquí, que son los Chief Executive Officer, que es básicamente la administración general del director ejecutivo, podemos decir, y el Chief Financial Officer, que es el director financiero. Los securities, que ya les dije que son los valores; los remedies no son los remedios, los remedies es una forma bueno, tiene un sentido abstracto también. La forma de curar el daño, la forma de subsanar algo que ha pasado mal, la reparación. Los enforcement, que son, ahí una vez más, son para hacer cumplir los contratos, forzar el cumplimiento de los contratos, que para eso son muy buenos métodos. La asistencia financiera, los contratos de las compañías, y los temas básicos de finanzas corporativas. Temas básicos como saber, cómo se mide la rentabilidad de una empresa. Saber, por ejemplo, cómo está compuesto el directorio, cuánto es el poder de voto cada uno, la estructura, cómo está la estructura de capital, cuánto de patrimonio, cuánto de deuda tiene, cosas así. Y un poco más avanzado son los temas de liquidación de empresas, los temas de los business trusts. La business trust, como decía, es ¿cómo diríamos? El hijo malo o el hijo pródigo de los fideicomisos. Es un caso muy raro que hasta ahora lo están definiendo en la OCDE a nivel internacional. Y luego lo más divertido, creo yo, en mi opinión, son los M&A internacionales. Sobre todo los elementos tributarios de los M&A internacionales. La tributación de las operaciones corporativas en temas de emisión de transferencias es muy importante. Y algo que a la larga termina ocurriendo son los hosting takeovers, que son las tomas de control de las empresas de una manera hostil, de una manera discreta, listo para sacar al director, a todos los miembros del director. O las poison pill, que es el librito que esto por principio, entenderán qué cosa es. Pequeños, básicamente lo que dice ahí es una manera muy descriptiva de lo que hace. Ingresas un elemento para generar una distorsión en la empresa y al final poder acceder.
Hay empresas públicas. Este es un concepto muy interesante que debería estar en algo más fácil. Es empresas públicas y empresas estatales. Las empresas públicas son las que listan en la bolsa de valores. No son las empresas que son públicas del Estado, como dice el concepto acá, sino que son las empresas que son públicas en el sentido societario, públicas para materia de adquisición de bolsa de valores. Y luego las corporaciones cerradas, que son como la sociedad anónima cerrada, desde un enfoque de los completos. Algunos problemas de derecho corporativo, hay muchos, pero aquí no tengo que definir algunos. ¿El derecho corporativo es supletorio? ¿Dónde está el código corporativo para aplicarlo supletoriamente? ¿O es el cumplimiento obligatorio? Ya, ¿dónde está la norma corporativa? Literalmente corporativa que diga que esto es obligatorio. No, que el derecho de sociedades lo aplico. No, pero el derecho de sociedades tampoco es obligatorio. Entonces, eso es un tema muy importante. ¿Es supletorio o es obligatorio? Que también se aplica para otras normas del derecho. ¿Lo del derecho corporativo o contratos corporativos? ¿Qué prima más? ¿La ley corporativa o los contratos corporativos? Los norteamericanos, como ustedes saben, hacen sus contratos así, para decir hola. Entonces, esos contratos corporativos al final tienen más palabras, tienen más regulaciones o disposiciones legales que el marco jurídico o regulativo que el propio derecho puede tener. En ese caso, hay que discutir qué es más importante o al final cómo lo organizamos. Otro tema también es el derecho corporativo y el derecho de competencia corporativa. No sé si están al tanto de las resoluciones del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea y de la Unión Europea, que habla mucho de los temas. Google se fusiona con otra empresa, Skype se fusiona con otra empresa, Microsoft tiene problemas con qué, Oracle tiene otros problemas, los despachos de abogados se fusionan con otro despacho de abogados. Todas esas cosas corporativas y sobre todo internacionales tienen mucha incidencia en lo que ustedes tienen estudiado y pueden analizar. ¿Cuáles son los límites del derecho corporativo? Uno de los aspectos que está en la bibliografía, que mandé con mucho interés. Hay muchos límites. Dispersión de la propiedad. Al final, ¿de quién es la propiedad? Porque estaba viendo una película muy graciosa en que al final la corporación entra en quiebra, se disuelve, pierde todo, y al final el accionista que era el CEO, que también era accionista, vendió sus acciones y se mandó a mudar. Y realmente nadie sabía de quién era la propiedad de la empresa. Como dicen, a veces la realidad supera la ficción. Entonces deben tener mucho cuidado que estas cosas que pueden ser broma pueden ocurrir en algún momento y ocurren desde ya en Estados Unidos y pueden ocurrir si es que se nos va de las manos este tema. ¿Cómo se controla los accionistas? En realidad pueden hacer lo que quieren. ¿Existe realmente un tema del accionista minoritario que realmente sea lesivo o es un estorbo? Cuando uno quiere vender algo, por ejemplo, si tiene propiedad o propiedad de algunas cosas, propiedad comunitaria, o lo que quieran, quiere vender algo y ahí está la señora de la esquina que también es propietaria y no quiere vender, o está la abuela, que es cuñada de tu hermano que no quiere vender tampoco. Los temas con propiedad, también los problemas, todos los problemas con propiedad que aparecen, también se pueden ver en el tema de accionistas y inversionistas, porque finalmente son propietarios y tienen el derecho a intercambiarse. ¿Cómo se regulan las normas de control? Es un problema mundial que viene de los 80, 70, 50. No se ha resuelto todavía. Las normas de control pueden ocurrir de cualquier manera. Se regulan, perfecto, pero siempre hay otra línea para salir de eso. Pugnas entre administración y accionistas. Al final, la administración quiere algo, los accionistas quieren otra cosa. Y los directores quieren otra cosa. Ese triángulo amoroso no es tan amoroso en realidad, sino que cada uno piensa en lo suyo y finalmente las empresas pueden realmente llegar a la liquidación como comenzamos por un tema de que la administración no se comunica bien con los accionistas y por los accionistas no bien comunican. Fuerzas que influyen en el derecho corporativo. 4 fuerzas básicas: la forma de propiedad corporativa que comenzamos, la competencia internacional, la coordinación internacional en materia de regulación corporativa. Hay coordinaciones internacionales en este aspecto, se está regulando, pero está muy lento aún. El tema de la Comunidad Europea ya lo tiene más claro. Todo lo que son los 17 países lo regulan de cierta manera homogénea, pero aún así hay problemas, hay disputas. Y finalmente el entorno social, económico y político, que es muy importante. Como hablaban de Conga, de Repsol, de todos esos temas, al final yo puedo tener una corporación, está rentable, pero si el entorno social
puedo terminar expropiado. Puedo terminar en bancarrota, o puedo terminar como en el año 480, terminar dándole la llave al jefe accionista porque simplemente la empresa ya no está sostenible. ¿Por qué? Porque una corporación, si no sabe manejar y conocer el entorno económico, social y político, está también perdido. Derecho corporativo y otras ramas de derecho. No es como el anterior, sino que este no son áreas que confluyen. Puede confluir, y eso es una pregunta de la conferencia anterior, puede confluir perfectamente con las contrataciones estatales cuando viene, por ejemplo, un consorcio internacional y quieren hacer una licitación pública para el tren eléctrico o para una carretera y ese asunto. Derecho corporativo y derecho de competencia. Como ya comentaba, cuando dos empresas que tienen que funcionar, cuando dos empresas que tienen que seguir, siempre hay, o usualmente hay un órgano que quiere ver, evaluar si esta operación es válida o no, o si afecta al mercado, o si afecta a ciertas personas. En el COPI le quieren dar esas atribuciones, las personas están que se quejan, ahí hay mucho campo de valor. Derecho corporativo y derecho del consumidor, algunos que no crean, las corporaciones siempre se les ha acusado de que no atienden bien a los consumidores, que tienen una mentalidad mercantilista y que por eso solamente se preocupan de dinero y no la atención al cliente o a la satisfacción de necesidades del consumidor. Perfecto. Telefónica es un caso de una de las empresas que más reclamadas han sido en los últimos años. Los bancos también, que son usualmente corporaciones, también han sido reclamados en la Tinecopia de una manera muy fuerte. Y así, las corporaciones, por ejemplo, los bancos Johnson, todas las empresas en general no pueden darle la espalda al consumidor. Hay un tema ahí. Derecho corporativo y derecho penal, que son lo que ustedes deben conocer, los delitos del cuello blanco, delitos de estafas a nivel corporativo, los delitos de muy graves, compresiones, etc. Derecho corporativo y derecho de contratos, como los ciclistas saben perfectamente qué es, ya con los más sofisticados, ¿no? Permutas financieras, swaps financieros, derivados, todas esas cosas son muy divertidas. El derecho corporativo y el derecho financiero, como decía, el derecho financiero no solamente es derecho privado, sino también derecho público, sino también derecho privado. El corporativo y financiero, para ver los temas, como les decía, ¿no? Rentabilidad de capital, rentabilidad de los activos, el resultado de la empresa, o calificación crediticia, o si listan en la bolsa. El derecho corporativo y el derecho ambiental. Ahora no hay dicho para acá un artículo sobre derecho ambiental, perfecto, porque al final el tema corporativo, temas mineros, empresas, corporaciones mineras, corporaciones en general de cualquier recurso, de cualquier sector extractivo, van a chocar necesariamente con el derecho ambiental, con el medio ambiente. También hay un tema ahí. Entonces son realmente nuevas ramas, son subramas, son alternativas al derecho corporativo. ¿Qué es esto? El derecho corporativo internacional. También lo dejo a la discrecionalidad de cada uno. Derecho civil corporativo. También está a la discrecionalidad de cada uno. Existe, son ramas, son alternativas. Derecho corporativo en el derecho. Esta es la parte que les puede gustar un poco más. Derecho corporativo es en la ley, explícitamente, por eso hago hincapié, el marco legal explícito. El marco legal explícito es todas las normas que podrían existir desde el punto de vista legal, si quieren, la ley, por lo tanto, de derecho corporativo o de las corporaciones X. Las corporaciones X, no. ¿Qué hay? Las leyes 643 de 1907, venta de bienes y corporaciones. La ley 8745, disposición de los bienes inmuebles, etc., relacionadas con corporaciones oficiales. Hay una nómina pública a estas leyes antiguas. El decreto ley 14997, disponiendo que son propiedad del Estado, todos los empresarios y las corporaciones estatales. Las corporaciones no son completamente privadas. El concepto público de corporaciones se ha ido importando desde hace muchos años y sigue por ahí latente, se ha privatizado, pero sigue latente. ¿Qué más tenemos? Derogamos las leyes que clasificaron terrenos a consejos municipales y corporaciones ciudadanas. Hay varias pequeñas leyes
pero ninguna regula lo corporativo de una manera, un código corporativo, como el de Delaware, o un código de actos corporativos o de contratos corporativos. No, sí. Las corporaciones de desarrollo, las corporaciones de desarrollo de cosas especiales. El decreto de Corporaciones Nacionales de la República Popular China. Corporaciones de China. Corporaciones Nacionales de la República Popular China. Sí. Bueno, como les decía, aparte del marco jurídico explícito, el marco jurídico de las normas sobre derecho peruano, está un marco jurídico implícito, un marco jurídico que no habla estrictamente del derecho corporativo, sino que lo relaciona con otras cosas, como títulos de valores, como mercado de valores, como sociedades, como código de comercio, y también otras que son muy relacionadas con el código tributario, como la ley del impuesto a la renta, la ley general del financiero, el código de protección al consumidor, etc. Como les decía al inicio, no hay un código, a diferencia del Estado de Delaware en Estados Unidos, no hay un código de derecho corporativo en Perú. ¿Habrá algún día? Tal vez. Yo me acuerdo hace muchos años cuando el profesor Bobón Gallego, que fue el Tribunal Constitucional, me hablaba de la ley marco del empresariado, que estuvo impulsando durante mucho tiempo. Y básicamente era una ley corporativa, pero por alguna razón no le daba ese nombre corporativo, no le quería dar ese nombre. Estaban relacionados con corporaciones. Aparte de lo nacional, hay un marco legal que al final lo estamos aplicando de una manera indirecta, que son las disposiciones de Estados Unidos, las disposiciones de la legislación inglesa. Por ejemplo, cuando tenemos una fiscalización de la IRS, que es la SUNAT norteamericana, y tenemos, por ejemplo, una empresa norteamericana que tiene un problema con el medio ambiente y a su vez un problema tributario, definitivamente vamos a tener influencia de la IRS para la expresión de las utilidades, para la revisión, para la fiscalización, etc. La supranacional, como les comentaba hace unos minutos, tenemos la regulación de la Unión Europea. Tenemos algunas normas corporativas o societarias muy leves en temas de competencia, propiedad intelectual que influyen en lo que es corporativo a nivel de la CAM, y algunas cosas similares en el tema de Mercosur. Lamentablemente la CAM está un poco menos que Mercosur, y Mercosur está, hasta donde se sabe, más enfocada hacia una integración global en América del Sur. Sí. En lo que son las corporaciones públicas, ¿qué es lo que pasó hace unos minutos cuando se hablaba de corporaciones estatales o corporaciones en China? En Perú tenemos corporaciones que se llaman literalmente corporaciones: Corporación Municipalidad, Corporación Peruana de Aeropuertos, Corpac, Corporación Financiera de Desarrollo, Corporación Financiera de Desarrollo, etc. La pregunta es, ¿realmente estamos hablando de corporaciones? Lo que ocurre en el derecho peruano, y esto tiene que ver con lo que ya dijimos anteriormente, es que no es una forma societaria tradicional cuando hablamos de corporaciones. No es una forma societaria que me dé un estatus distinto, un estatus superior. Es básicamente un tema nominativo. Entonces, realmente no estamos hablando de corporaciones, estamos hablando de una empresa municipal que se le ocurrió llamarse corporación. Pero la tendencia sí, nominativa, claro está. Corporaciones, empresas de equipa, corporaciones cerámica sur, empresas de sur, financieras. ¿Dónde está la forma corporativa? ¿Acá o acá? La forma corporativa, como ustedes perfectamente saben, está en la SA. La SA es lo que determina, o si fuera SA, Sociedad Anónima Abierta, determina la forma corporativa. Esto es esencialmente nominativo. Por eso les digo, además de las corporaciones privadas que fueran grandes, públicas, que listan en bolsa, y además de todas las miles que usan llamarse corporaciones, ¿realmente son corporaciones? ¿O usan el concepto anterior que les comentaba de cualquier empresa, cualquier negocio, la definición e interpretación amplia? Cualquier negocio lo llaman corporación. ¿Ok?
que no es realmente un conjunto de filiales o sucursales o partnerships que se unen o que conforman una corporación, un cuerpo grande o distinto. Sí. Y esto creo que es lo que más le va a interesar. ¿Cómo practicar derecho corporativo en el Perú? How, ¿no? How, ¿cómo? Lo que les decía inicialmente es, tienen que saber la terminología norteamericana, inglés, anglosajona. Tienen que leer periódicos, noticias, revistas de negocios, gestión, la parte económica del comercio, etc. Bueno, la parte económica de esos periódicos, correos, públicos, etc. O si pueden, por internet, Financial Times, o cualquier otra fuente de información económica. No se amparen mucho en lo que pueda decir tal o cual comentarista o columnista. Porque al igual que los juristas, que son un consultor o columnista, también pueden decir lo que quieran. Y no deben ampararse en eso. Deben buscar, informarse de primera mano en temas económicos y de negocios. Luego tienen el entorno corporativo, el entorno de los negocios y el gobierno corporativo. Eso tienen que saberlo, tienen que saber cómo funciona. Es muy importante, además que está de moda, es muy importante que lo sepan. El tema financiero y el tema de contabilidad. Yo soy de la postura de que no puedes saber finanzas si no sabes contabilidad. La pregunta es, ¿te enseñan contabilidad en la Facultad de Derecho? No muchas. Muy pocas universidades enseñan contabilidad. Facultades de Derecho enseñan contabilidad. Pero sí enseñan Derecho Corporativo o Finanzas Corporativas. Curioso. Pero si no sabes contabilidad, realmente no puedes entender las finanzas a su plenitud. También tienen que saber el marco de los negocios económicos, de la economía de los negocios. Eso es también muy importante. ¿Cómo funciona? ¿Qué es la utilidad? ¿Qué es la eficiencia? ¿Por qué les gusta buscar un punto de equilibrio en las utilidades? ¿Qué pasa si produces más? ¿Qué pasa si aumentas la planta, como en términos económicos? ¿Qué pasa si contratas más trabajadores o si reduces o si inviertes? Hay un efecto de las utilidades directo, cuantificado. La economía trata mucho de eso. Y también, por último, tienen que saber que esto es una perspectiva internacional. Las corporaciones en el mercado peruano, a nivel financiero, tributario, de planificación, de las grandes corporaciones es un punto pequeño en el mapa. Un día estaba en una reunión con unos empresarios alemanes y me ofendí. ¿Por qué? Porque habían hecho el mapa del mundo y la parte de Sudamérica la habían reducido a Brasil y a Venezuela, como una parte de Brasil. O sea, habían hecho una cosa muy perfilada, eliminando Chile y eliminando Perú, de cierta manera. ¿Qué cosa quiere decir? O sombreando de una manera como que no era relevante esa parte geográfica de América Latina. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que nosotros somos un punto, aparte del tema crítico, nosotros somos un punto. Si ustedes realmente quieren saber el derecho corporativo, de abrir las puertas al mundo, saber qué pasa en Europa, saber qué pasa en España, saber qué pasa en Inglaterra, saber qué pasa en Gales, saber qué pasa en Irlanda, saber qué pasa en Chipre, qué pasa en China, qué pasa en India, etc. Y al final se van a dar cuenta que hay muchas cosas comunes, pero hay muchas cosas diferentes. Y cada quien tomará sus posiciones respecto a cada uno de la propiedad. A unos les gustará mucho más la parte asiática, otros más la parte europea, otras partes la parte africana. En Sudáfrica hay muchos negocios muy fuertes. En Marruecos se están instalando empresas muy fuertes, muy grandes, etc. La siguiente, por favor. Aprendiendo derecho corporativo en el Perú, se entiende. Lo pueden aprender en otros lugares del mundo también, pero traté de aterrizarlo un poco más en el Perú. Estoy hablando, más que de diplomados, estoy hablando ya de temas más esenciales. Ya saben, creo que todos deben tener conocimiento del programa de especialización para ejecutivo de examen de derecho corporativo, la maestría en finanzas y derecho corporativo, y la carrera reciente o relativamente reciente de derecho corporativo. Que luego les explicaré un poco qué está pasando ahí. Luego tienen en la Universidad del Pacífico, a pesar de la vocación empresarial que ellos tienen, son tradicionalistas en este aspecto de que todavía el derecho corporativo es un curso electivo en pregrado. No es más que eso todavía. La San Martín de Porres, por el contrario, tiene especialidad en derecho corporativo. Le dedican 18 cursos al derecho corporativo. Que no son derecho corporativo, de esos 18 cursos solamente uno es derecho corporativo, se llama literalmente derecho corporativo.
Los otros 6 son societarios, tributarios, ¿no? Pero forman todos el cúmulo de lo que es lo corporativo. Y también tienen un centro de estudios de derecho corporativo, que yo creo que ustedes serían el equivalente de esto. El ratio sería el equivalente o la competencia directa de este centro de estudios de derecho corporativo. También tenemos la UCI, la Universidad de Loyola, con Derecho de Convención, Derecho Corporativo Financiero. Aquí hacen este acápite de que no es corporativo societario de la LFS, sino ya dentro del mundo de las finanzas, algo más numérico. La Universidad Privada del Norte, la Maestría en Derecho Corporativo y Gestión Empresarial, la UPC, curiosamente tampoco tienen una maestría en Derecho Corporativo, sino tienen unos cursos obligatorios en la maestría en Derecho de la Empresa, una mención en Derecho Corporativo. La Universidad de las Américas, cursos de Derecho Corporativo 1 y 2, y la PUC tiene actualización de Derecho Corporativo. Pero como pueden ver, las Corporativo y están en la vanguardia de este tema. Y sería bueno coordinar con ellos o no ver tal vez el material que ellos manejan. De esa manera sería muy interesante. Hay un cambio de paradigma. Eso es importante. La carrera de Derecho Corporativo. Yo estaba leyendo un poco la página web de esa y notaba que realmente no es una carrera de Derecho Corporativo porque, en primer lugar, eso lo explico después, hay unas disposiciones del Ministerio de Educación que impiden que hayan carreras que sean muy especiales, porque si no serían diplomados o cursos de posgrado o segundas especializaciones. El Ministerio de Educación impide, es un poco fuerte, pero de alguna manera la regulación impide que exista una carrera de Derecho Corporativo. Entonces, ¿qué es la carrera de Derecho Corporativo? Es una carrera de Derecho, Convención de Derecho Corporativo. Es eso. No es que dedican todos los cursos o toda la currícula a desarrollar el Derecho Corporativo, que sería genial, pero no. ¿Por qué? Por temas del Ministerio de Educación, formalidades, etc. Eso es uno. Y en segundo lugar, como les decía, el título premiado en esa hay que tener mucho cuidado porque puede ser esencialmente nominativo. Tengo un título de abogado corporativo en esa, suena bonito, pero puedes no ser más corporativo que otro de la Universidad del Pacífico o de la Universidad de Lima, o sea, de la Universidad donde sea. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque hay un interés lucrativo en los centros educativos que debe ser consistente con lo que dice el Ministerio de Educación. Un poco lo he hecho al revés esta parte, pero la idea que está detrás es que no al mismo tiempo que queremos especializarnos o quieren especializarse como abogados corporativos, que he visto la encuesta y son 6 más o menos ustedes, el 70-80% de los que han venido. Yo lo que quiero es hacerles una reflexión en torno a lo que es, por ejemplo, la medicina. Hay una base de formación, que en este caso tiene que ser jurídica. Hay los fundamentos, ¿no?, del desarrollo de cada una de las partes, disciplinar, comercial, constitucional, etc. Y luego viene la especialidad. La especialidad no puede venir antes de los fundamentos. Luego, después de la especialidad, viene el perfeccionamiento, que es el que escoge esta especialidad y bueno, la vas perfeccionando con diversos diplomados de posgrado. Y luego viene la actualización, porque no basta estar perfeccionado con un diplomado que vas a hacer desde hace 10 años, tienes que seguir llevando cursos. Y más o menos es lo que hacen los médicos. Todo el mundo ve a los médicos yendo a conferencias, certificados, que mucho puede importar el tema de los puntajes para diversas renovaciones de contratos o ascenso en la carrera médica, pero mucho también importa porque ellos sí reconocen que en su carrera existe una actualización constante, descubrimientos constantes y continuos. Eso es muy importante y eso debería reflejarse un poco en la carrera de Derecho. Porque si no, ¿qué pasa? Tenemos especialistas incompletos, corporativistas que no saben Derecho Civil, corporativistas que no saben Derecho Constitucional, el sistema económico, ¿no?, el sistema económico de la Constitución, corporativistas que no saben Derecho Penal y terminan siendo acusados por delitos de cuello blanco. Y tenemos esas cosas. Yo comenzaba, bueno, he criticado un poco, por ejemplo, el plan de la UPC en temas de derecho, que carece de muchos temas en civil, etcétera, en partes básicas de lo que es el derecho. O sea, vulnera lo que es la base y los fundamentos. No deben hacer eso, porque si no van a ser especialistas incompletos.
los abogados corporativos o corporativistas. O corporativos, por decirlo así. Quieren ser profesionales que se encargan de los temas corporativos, sea cual fuere y sea como fuere, o quieren ser abogados corporativos. Hay una diferencia sustancial ahí. O quieren ser tal vez ejecutivos corporativos. Y esto no es denigrante ni nada por el estilo. Los ejecutivos corporativos son finalmente los que han generado la necesidad de contar con abogados corporativos. Es la pregunta. ¿Dónde quieren estar ustedes? Y en función de eso, decidirán la forma en la que quieren especializarse o en la que quieren adquirir conocimientos y aplicarlos. Bueno, eso es, nosotros felizmente estamos listados en esta página web internacional en temas corporativos y nosotros, al igual que ustedes, creemos mucho en el derecho corporativo y de esta manera un poco especial que les he hablado, y lo bueno sería tratar de influir o tratar de generar interés por estas cosas raras que no deben ser chino o fórmulas raras que han podido ver en los libros. Yo no trato aquí de decirles cosas que no es de la contraria. Quiero darles a conocer nuevas cosas. En el estudio lo hacemos, por internet lo hacemos, con las discusiones como esta acá lo hacemos. La idea final es apoyarlos en este camino que ustedes quieren tomar hacia el derecho corporativo, en todo lo que ustedes quieren. ¿Alguna pregunta? Dividido entre dos, amplio y estricto. Sí. ¿Por qué estricto te mencionó a partir de un holding en el mismo juramento? Aquí está una versión reducida. Claro. Sí. ¿Siempre se va a partir de una holding o necesariamente de una empresa? No. No llames un grupo de empresas. Usualmente es una holding, pero no necesariamente. No siempre se va a hacer una holding. Pero siempre va a ser una empresa llamada matriz. Porque esa es la definición, lo que significa. Es una madre y son sus hijos. Eso es, puede ser holding o... Ahí ese tema es muy interesante pregunta, porque ese tema está en discusión. Algunos dicen que una holding solamente debe ser holding y no puede hacer actividades económicas. No puede vender, no puede hacer nada. Solamente tiene que estar ahí, teniendo acciones y no puede ser una persona muy determinada. Y hay otros que dicen que no, ¿por qué no? Puede ser una holding mixta, una holding híbrida, una holding ejecutora, etc. ¿Otra pregunta? Sí, doctor. ¿Cuál es la diferencia entre derecho empresarial y derecho corporativo? La anterior vez hizo una apreciación un poco más sólida que la de esta vez. En la capacitación anterior virtual. Sí, no me recuerdo de memoria. Pero en derecho empresarial y derecho corporativo. Creo que lo dije varias veces, lo puedo repetir ahora un poco. Derecho empresarial tienes que partir siempre, nunca te olvides, de la etimología y de lo que significa la palabra. Derecho empresarial es derecho de la empresa. Si para ti, mira, ya comienza por mencionar, si para ti empresarial es una corporación, entonces es lo mismo. Pero si para ti empresarial no es una corporación y es o sea, no es una empresarial, no es solamente esta cosa pequeña, sino es todo este rollo, ahí no es lo mismo. ¿Cuál es tu enfoque interpretativo? ¿Este o este? Sí, en tu derecho empresarial, este. ¿Y corporativo? Ese es tu enfoque. Otros, es que no te pongo una definición exacta porque otros dicen, no, porque empresarial es esto y esto. Y otros dicen también, corporativo es esto y esto. Entonces, si ambos son lo mismo, pues derecho empresarial es lo mismo. La discusión, como te digo, tiene que partir, hay dos elementos, el tema etimológico y el tema interpretativo. Tienes que tener muy bien claro y tienes que tener mucho cuidado cuando leen. Y eso es necesario para todos. Porque todos podemos leer, no que el autor argentino dijo esto, que el autor dijo esto, no que el italiano dijo que todo deben leerlo como ojo crítico. Eso es muy importante. Cosas como le dije inicialmente, derecho financiero solamente habla de derecho público, derecho de presupuesto público. ¿No? ¿O sí? ¿Qué opinas? ¿No? ¿Tienes duda? Porque hay mucha literatura que
que asocia el derecho financiero con el tema presupuestario público de euro tercero. Pero es mentira. ¿Por qué? No porque yo sea algo más o menos, sino por la etimología. Lo demás es interpretativo y tienen que tener mucho cuidado en el tema de etimología. El derecho financiero es derecho de las finanzas. ¿Cómo lo quieres interpretar? Hay una decisión de cada corriente de cada país. Y para usted, ¿qué diferencia hay entre financiero con finanzas? Porque recuerdo el libro de finanzas públicas de su tío, Castillo creo que era su vida. Había era sobre presupuesto público, era todo el libro se trataba sobre eso. Finanzas públicas, sí. Y el término finanzas con financiero, ¿qué diferencia hay? Porque a veces hay una confusión. No, es que finanzas es la actividad financiera, es el objeto. Y el hecho financiero es el adverbio relacionado con el objeto. Es como, ¿se acuerdan de la clase de gramática? Porque finanzas yo creo que por el libro lo relaciono más con lo público. Esa es la posición de mi tío abuelo. ¿Por qué? Tal vez por eso en una reflexión y dijo finanzas públicas, finanzas del sector público. Hay otro que dice finanzas del sector público, otro dice derecho financiero público, derecho de las finanzas públicas. ¿Qué le puedo decir? No hay nada cierto ni concreto en este aspecto cuando entramos en el mundo de la interpretación. No debemos dejar llevarnos por lo que dice X o Y. ¿Vamos? Sí. Continuando lo que usted menciona, también sobre el tema interpretativo, considerando también que en nuestro idioma el español es diverso y por eso que nos perdemos en términos, también podríamos dar un vértice, una posición pragmática, porque en el ejemplo que dibujo ambos son temas empresariales, porque el primero es una empresa, pero en un cuadro más y los siguientes son de una empresa que se ha ramificado. Y como usted dice, bueno, se considera que el holding debe solo limitarse unas cosas o hacer más, pero al final nadie se lo impide, es una empresa que se ha ramificado, se ha internacionalizado o ha entrado en asociación u otra, en el caso del partnership, o si no se ha segregado hacia otros países. Eso es muy importante porque lo que dices, en tributario lo tienen no más claro, pero lo discuten más. ¿Qué pasa? Te he dicho que es una empresa que se ha desarrollado, ¿no? Para muchos tributaristas dicen que la empresa solamente es esta. Esta es la empresa. El resto ya no es la empresa. Son otras cosas. Asociadas con la empresa. Pero otra cosa. Pero otros dicen que no. Que la empresa también es esto. ¿Por qué? Porque comparten el mismo directorio. No, esto también es la empresa. Es un híbrido. Las reglas tributarias desconocen las reglas societarias. Pero las reglas societarias también varían según el país. Y según la tendencia, y en Estados Unidos, como ustedes saben perfectamente, la jurisprudencia decide. Y el juez un día se levantó con el pie izquierdo y dijo, no, para mí las tres son una sola empresa y yo digo que los jefes de cada uno se van a la casa. ¿Por qué? Porque son la misma empresa. Pero no son la misma empresa, porque este es un partnership, el derecho romano germánico dice que esto es otra cosa. Que no, porque esta es una empresa distinta de sus socios y por lo tanto son otra cosa distinta. Lo único que debes enviar a la cárcel es esta cara. Y esta tampoco no, porque esta acá no es una sola persona, sino son 10.000 socios accionistas. Ese tema también influyó en el derecho laboral a la hora de reconocer que hayan el vínculo. Y ya. Exactamente. Por ejemplo, esta empresa se cinde, se va por acá, pero los trabajadores también se van con ella. La pregunta es, ¿quién reconoce las deudas sociales de sus trabajadores? Este nomás con su pequeño capital que ahora tiene, o la matriz, que es poderosa y grande e internacional. Ahí es donde entra un tema muy que si te interesa estos aspectos es el del deep pocket, que siempre cuando haces una demanda a nivel societario, trata siempre de irte por la bolsa, por el bolsillo, la cartera más bien, ¿no? La que tiene más dinero. Entonces, en vez de irte por el chiquito, vas por el grande. Y esta es una estructura simple. Al final, puede ser todo un cuadro enorme lleno de entidades sucursales y sociedades financieras. Aquí no ha puesto entidades financieras, acá puede haber una entidad financiera. Aquí, esta la financia aquella y esta acá financia las tres. O financia solo esta y esta sobre esta pasa a aquella. Esto, ¿no?
este tema corporativo de estructuras societarias o estructuras de las corporaciones es sumamente interesante y tiene muchas ramificaciones laborales y finales. Doctor, ¿me puede repetir la mención de ese nombre que se va a la cartera pequeña? Deep Pocket. Yo te escribo para ti. Es relativamente antiguo ya, pero es muy usado en Estados Unidos. Para los que les gusta el tema procesal, arbitral, esa es la clase 1. Siempre vayamos del mismo. ¿Más preguntas? Sí. ¿Cuál es la función en sí de las partnerships? La función de las partnerships en realidad es servir como una empresa. El objetivo es servir como una empresa. Pero lo que han hecho es decir, esta tiene limitaciones, esta tiene problemas. Y esta también tiene problemas porque no nos sirve esta forma societaria. No vamos a crear una nueva. Los ingleses en realidad desarrollaron mucho el tema de las partnerships. La partnership lo que trata de hacer es hacer la responsabilidad directamente a los socios. El tema de responsabilidad es ilimitado. Pero después tú puedes hacer una partnership con responsabilidad ilimitada. Al final, ¿qué les puedo decir? Al final, como toda regulación societaria, tú puedes convertir una SA en SAC o SA derivada. Lo mismo. La filial la puedes terminar convirtiendo en una suerte de partnership, o sea, con responsabilidad limitada, con asociados, no socios, accionistas. Y la sucursal la puedes terminar convirtiendo en una sucursal con responsabilidad ilimitada o limitada. Ya depende de la regulación contractual, ya es donde hablaba de los contratos corporativos. Los contratos corporativos, al final, estas tres las puedes convertir en casi lo mismo. ¿Más preguntas? Doctor, disculpe, ¿qué se diferencia el derecho corporativo con el derecho de las corporaciones? ¿Qué crees? De que el derecho de las corporaciones más es en cuanto a los temas internos de la misma empresa. ¿Sí? En realidad, por eso hablaba al inicio del derecho de lo corporativo. Cuando, una vez más, perdón que insista con el tema etimológico, pero cuando hablamos de derecho, si ponemos a la espalda al lado derecho, lo corporativo, eso es lo que estamos regulando. Entonces, es el derecho de lo corporativo. El derecho de lo corporativo, efectivamente, como bien deduces, es diferente del derecho a la corporación. Lo corporativo es lo que les dije hace unos minutos, es el fenómeno corporativo. Es todo lo que engloba lo penal, lo laboral, ¿no? Lo societario, lo internacional, el tema de las responsabilidades, todo. Y lo de las corporaciones, de hecho, lo corporativo, el fenómeno corporativo también puede incluir temas ambientales, temas de participaciones públicas, etc., o temas penales. Y el tema de las corporaciones, ya como tú bien dices, nos enfocamos estrictamente en ver cómo funciona el derecho. Y ahí entra otro tema muy curioso, las corporaciones, que forman parte también de un tema del gobierno corporativo. Las corporaciones se interesan o deberían interesarse en los stakeholders, ¿no? No los stockholders, sino los stakeholders. Los stakeholders son todo aquello que está alrededor de la corporación. Todos aquellos que tienen un interés respecto de ella o se pueden ver afectados por ella. Entonces, la pregunta es, ¿el derecho a corporaciones entra a tallar ahí? Posiblemente no, posiblemente. Pero lo corporativo definitivamente sí entra a tallar el tema de los stakeholders. No se preocupa, oye, al final yo hago mi mina, en mi caso como hago mi mina, destruyo el cerro, hago las excavaciones, perfecto. ¿Y cómo repongo el agua para el pueblo? Construyo casas, hago revegetación, al final hago nuevas autopistas, sí o no. O al final puedo hacer una pequeña trocha, contarle que pase mi camión y me olvido de todo. Eso era muy criticado hace muchos años y el gobierno corporativo ha ido cambiando esa mentalidad hacia algo más o menos, con una menor afectación
para los stakeholders, para todo el medio ambiente o todo el conjunto de personas que se ven potencialmente afectadas por la actividad de estas corporaciones. ¿Otra pregunta? Sí. En este mismo ejemplo, dice que el derecho corporativo no abarca por lo corporativo, pero podría decirse que es el puente ¿El puente entre quién? entre los stakeholders y la empresa. Esa herramienta que da. No, el derecho corporativo es, o sea, desde la visión amplia que tiene, sería todo. O sea, si tú quieres, es que, ¿cómo te lo explico de una mejor manera? No, pues, y es un poco lo que esta persona reflexión, no intenten hacer una definición exclusiva. Hay una interpretación amplia y una interpretación estricta. Veamos como quieran. El corporativo original, como tú estás planteando, sería la unión entre los stakeholders y la corporación, ¿no? Bueno, según lo que le puedo entender, lo corporativo era todo. Lo corporativo es cierto. ¿Por qué? Pero eso sí que interpretas como fenómeno corporativo. Claro, como fenómeno corporativo. Si interpretas como fenómeno corporativo, lo corporativo es todo. Si lo interpretas como la corporación, ya ahí reduces exactamente, reduces el concepto. Entonces ya puedes decir que es o bien solo de acá, o bien es la unión de ambos, o bien otra cosa, el derecho de solamente de este con este. Porque al final esta puede ser una bodega. Ojo, no estamos hablando de usualmente de empresas internacionales, pero esto puede ser una bodega, este puede ser una persona natural con negocio, este puede ser una asociación de verdad, una asociación indígena. Y entonces, ¿es corporación? No es corporación. Ahí entraría ese tema. Algunos dicen no, no es corporación. Y eso no lo traté mucho en esta posición del tamaño de la corporación. La corporación necesariamente estamos hablando de un tema internacional grande o podemos hablar de una estructura pequeña a nivel local. Mi prima, mi tía y mi abuela y yo. ¿Por qué no? Si son varias personas. Y como somos los miembros de la Junta Vecinal, los stakeholders son los demás vecinos. Y nosotros nos encargamos de la concesión para el mantenimiento del edificio. ¿Por qué no? El mundo no es cuadrado. Eso es un poco lo que yo trataba de explicarle siempre a su presidente cuando trabajaba en el estudio. El mundo no es cuadrado. No es esto y nada más. Depende cómo lo miren y depende qué supuestos asumen al momento de analizar un objeto o algo. Lo corporativo, la corporación, el fenómeno corporativo o solamente las cosas corporativas o las cosas empresariales corporativas. Depende de cada supuesto y cómo lo asumen, cómo lo deducen y cómo lo van a analizar. Eso se haría mucho en economía. Porque en economía tú pones, esto es lo que, mi idea, perfecto, es esta idea, pones tus supuestos, este. Si hay consistencia entre tus supuestos y lo que tú dices, perfecto. Pero el derecho a la gente no dice sus supuestos. No lo dice. No dice la idea. Eso debe cambiar. Bueno, muchas gracias a todos. Espero haberles ayudado un poquito con las dudas en el tema de derecho corporativo. Esto es solamente un tema introductorio. Espero que si algunos tienen más preguntas, temas de arbitraje, con penal, con empresas, con manejo, OPAS o cuando quieran, yo estoy a su disposición, o por electrónico o por los teléfonos del estudio. Y bueno, simplemente para seguir adelante y ganarle a la de 12MP porque no les va a dejar atrás. Tienen que hacer un poco de guerra y dar el nombre de la autoincriminación. Que mi padre me corrige siempre y entonces